¿Qué es el cuerpo de luz? Bien, ¿qué es el cuerpo de luz? Casi todas las tradiciones, y la Kabbalah como tradición interna del judaísmo no lo es menos, consideran que el cuerpo físico, el cuerpo, no es el todo del ser humano, que hay otros niveles. De hecho, que se da además una jerarquía múltiple de niveles o vehículos, que a falta de un nombre mejor llamamos cuerpos, que son de hecho vehículos de conciencia, de los diferentes niveles de conciencia accesibles al ser humano. Si se habla de alma, se habla de espíritu, esos son los estados superiores, pero también de cuerpo vital o energético, que está más próximo al nivel físico, pero que en cierto modo también es autónomo y separable de él. La Kabbalah, de hecho, habla de 5 niveles de alma. El Nefesh, o alma vital, el Ruach, alma racional, la Neshama, alma espiritual, y los vehículos superiores, llamados Hayá, o viviente, en el sentido de vida divina, y Yehidá, o chispa divina. Hay que tener en cuenta que el Nefesh, o alma vital, no es el cuerpo físico. El cuerpo físico, o Guf, sería como la circunferencia exterior, o más densa de este cuerpo vital. En el caso de los dos niveles inferiores, Nefesh y Ruach, podemos hablar del entramado vital, podemos hablar de contenidos emocionales, podemos hablar de la mente, el pensamiento, pero ¿cuál es, por así decir, la vestidura del alma espiritual de la Neshama? Eso es lo que llamamos el cuerpo de luz. Es decir, hablamos de alma como un nivel de conciencia que se manifiesta externamente o que se viste exteriormente de una envoltura de luz que recibe el nombre de cuerpo de luz o también Merkabah, según las circunstancias. Pero se supone que todo el mundo tiene un alma. ¿Podemos decir entonces que el cuerpo de luz es algo que toda persona tiene? Sí, como potencialidad. No desarrollado o consolidado como nivel de conciencia. A ver, la mayor parte de la experiencia humana común se desenvuelve en los niveles inferiores. O sea, Nefesh y Ruach que hemos definido antes. Y por supuesto la presión del paradigma materialista en boga empuja todavía más en esa dirección. Muy poca gente tiene un cuerpo de luz desarrollado. Desarrollado significa construido y alimentado de mi propia sustancia espiritual, de lo que podríamos llamar las propias virtudes anímicas espirituales, por supuesto con el soporte de la gracia. Desarrollado significa el poder actualizarlo, tanto en la vida práctica, tanto en la vida diaria, cotidiana, como para poder movernos con él, es decir, viajar con él por los niveles superiores de conciencia. Y sin embargo, a pesar de que muy poca persona ha alcanzado este nivel, estamos convencidos de que ese es el sentido de la evolución. ¿Por qué? Porque es el retorno a nuestra situación original, adámica, en el Gan Eden. Así se dice que en el Gan Eden, Adán, Javá, tenían vestidura de luz, es decir, un cuerpo de luz, y que por tanto su conciencia abarcaba de uno al otro extremo del universo, es decir, tenían conciencia cósmica. Y esa vestidura se perdió en el proceso de encarnación en la materia, que llamamos la caída, en la que la vestidura de luz, luz extendida, no confinada, devino en vestidura de piel, es decir, limitadora, separadora. Entonces hablamos de recuperar esa condición original del ser humano, pero no como una experiencia post-mortem, no como una experiencia en el más allá, sino como una actualidad presente en la vida, incluso en la vida diaria, cotidiana. Bien, pero hablamos de Cábala, es decir, de judaísmo, tradición interna del judaísmo. Nos preguntamos, ¿hay en la Biblia, en la Torá, en el Tanaj, algún ejemplo que podamos considerar de que ese nivel del cuerpo de luz se ha conseguido? Pues tenemos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, creo que capítulo 34,
que cuando Moisés desciende del Sinaí, la piel de su rostro brillaba. Es decir, estaba envuelto en luz. Y de hecho se tenía que poner un velo sobre su rostro. Evidentemente de Moisés se dice que murió, aunque nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, y no sabemos nada del proceso que haya podido experimentar después de su muerte física, que ha podido suceder con su parte mortal, pero sin embargo hay dos figuras de las cuales sí se dice explícitamente que no murieron, como son Hanoch, es decir, Enoch, el séptimo patriarca, y Elías, Eliyahu Anabí. De Hanoch se dice que caminó con Dios y no fue, porque Dios lo tomó consigo. Y de Elías en concreto, en el libro de los Reyes, se dice que asciende al cielo en un carro de luz y de fuego. Sí, bueno, pero entonces estamos hablando de figuras sobresalientes, de gigantes espirituales, no de personas corrientes. Evidentemente, lo que se está narrando en el Tanaj, cuya función es mostrar, revelar, enseñar, son los casos paradigmáticos. Pero no significa que este proceso no estuviera abierto, por ejemplo, a las escuelas de profecía de la época. Así leemos en Reyes que al menos 50 de los Bené Neviim, es decir, de los hijos de los profetas, o estudiantes de Kabbalah, o estudiantes de Ruach HaKodesh, el nombre que en aquella época se daba a lo que hoy en día diríamos la iluminación. Como digo, por lo menos 50 de ellos sabían que ese día Elías iba a ser retirado de este mundo. Y su discípulo, el discípulo de Elías, Eliseo, que fue testigo activo del proceso, puesto que se queda con el manto de su maestro y recibe de ese modo su espíritu por duplicado, dice una frase críptica pero iluminadora. Abí, Rejef Israel, Ufarashad. Padre mío, carroza de Israel y sus jinetes y sus aurigas. Por supuesto analizaremos en la ponencia en profundidad esta frase, pero basta decir por ahora que aparentemente se trata de una práctica de carroza de Israel, una práctica, una técnica que era conocida y empleada por practicantes. ¿Qué otro significado puede tener la carroza de Israel? Es decir, algo que es accesible al estado de conciencia que llamamos Israel, y sus jinetes, sus aurigas, las personas que practicaban esa técnica. Bien, la ponencia se llama Teoría y práctica del cuerpo de luz. Admitamos que todos pueden desarrollar o despertar, quizá activar, esta vestidura de luz. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Qué deben hacer? Sí, es verdad. Digo que esto es un camino abierto, pero no de que fuera fácil. Lo primero de todo está la práctica de la meditación. Una meditación durante bastante tiempo y además de una forma específica. Quiero decir que hay prácticas específicas de meditación, como las que se muestran en el Sefer Yetzirah, o como las técnicas de Abulacia, o como el sistema de Yehudim, en relación con el cuerpo físico, o podemos decir sobrepuestas al cuerpo físico, tal como está escrito en Job, desde mi carne veré a Dios. Esto es una primera cosa. Segundo, es necesario hacer abundantes prácticas de ascensión. Me refiero tipo Merkabah. Me refiero tipo Ejalot, palacios. Tal y como están descritas en esta literatura, en la literatura de los palacios, de la presencia divina. ¿Por qué? Porque este tipo de meditaciones nos va a dar la certeza, no teórica, sino por experiencia personal propia, de la existencia de planos superiores del ser. Tercero, es necesario también autogenerarse como la Neshama suprema. Quiero decir, como si ya estuviéramos en ese estado.
Y todo ello para aprender a separarnos, para aflojar, para deshacer los nudos mentales que nos atan, que nos fijan a nuestra vestidura de carne, en sentido negativo, a nuestro Egipto particular. Y sin embargo, es condición necesaria el establecer una conexión fuerte y constante con la luz y con la gracia. Es decir, no todo es cuestión de técnica. Por ejemplo, manteniendo una conciencia constante de la Shejinah, de la presencia divina, e inflamándose en el fuego de la pasión y del amor por Dios. Sin este fuego de devoción y de amor, no hay transmutación alquímica interna posible. Luego, y no menos, tenemos el modo de vida. En este caso, la halajá, es decir, todo el sistema de las misbot especificadas en la Torá. Esta enseñanza de que las 613 preceptos, es decir, los 248 afirmativos y los 365 negativos, energizan, fortalecen, rectifican, desarrollan los 613 nódulos o puntos de luz de nuestros vehículos internos. Es decir, uno para cada precepto. Evidentemente, estamos hablando de una tarea de toda una vida. Igual que nuestro cuerpo físico nace, crece, y hasta que no han transcurrido, digamos, 20 o más años, no alcanzan una plenitud adulta, lo mismo sucede con el cuerpo de luz, que necesita un periodo de muchos años de práctica para desarrollarse y alcanzar su plenitud, para alcanzar su autonomía, para alcanzar su vida propia. Sí, ciertamente, toda una vida. Pero dime, ¿cómo podemos motivarnos? Es decir, ¿qué conseguimos? ¿Qué ganamos con ello? Ganamos no solo el gozo espiritual y la libertad de manifestar la luz en la tierra, sino que el cuerpo de luz es nuestro cuerpo de inmortalidad. Con él, habitándolo, podemos terminar nuestro peregrinaje por los mundos de la forma. Es con el cuerpo de luz con el que podemos alcanzar nuestro verdadero estatus como seres luminosos, inmortales, en esencia, una chispa de la luz infinita del Creador.